Seguiremos platicando con Carlos Salazar Vargas sobre el marketing político. Bienvenidos nuevamente a Hipótesis. Nosotros los latinos, y hablo de Colombia, yo no puedo hablar de México porque soy todavía ciudadano colombiano y me aplican el 33, somos muy dados a inventar las cosas. Lo que no sabemos lo inventamos. Me acuerdo que una educación muy normal en Colombia, y creo que en México, es que le digan a uno, usted sabe hacer de todo. Y si no, se lo inventa. Entonces, somos luchones, por decirlo así. Y eso a la vez perjudica. Perjudica porque lo que no sabemos lo creemos y los inventamos y comenzamos a trabajar así. Me acuerdo de un alumno que me decía hace un tiempo que estaba muy angustiado en averiguar por qué Colón, siendo negro, tuvo tanto éxito. Yo le decía, no puede ser, Colón no fue negro. Dijo, sí, yo leí en un libro que Colón había sido negro y quiero averiguar cómo tuvo éxito. Le dije al alumno, tráeme el libro donde Colón, según tú, dice que era de color negro. Y me trajo el libro y leí lo siguiente: Cristóbal Colón, un oscuro navegante portugués. Él, de la palabra oscuro, montó toda una estructura que era negro y que sufría y que era esclavo, etc. Y realmente así somos los latinos. Con la palabra política pasa exactamente lo mismo. Comencemos a averiguar. Mire, la palabra politics es, según Maquiavelo, la búsqueda, conquista y mantenimiento del poder. Lo que hizo el señor Calderón: buscó, conquistó, y algo que se nos olvida frecuentemente es que debe él mantener el poder. Si vamos a quitárselo, él puede mandar su ejército, porque ustedes, no yo, ustedes votaron por él, le dieron esa autoridad. Otra definición de la palabra politics, que me gusta muchísimo, es lo que dice Bismarck, que política es el arte de hacer posible lo deseable. Mire qué belleza, el político lo que hace es convertir en realidad lo que la gente quiere, no más ni menos. Eso es el político. Y la pregunta mía es, ¿cuántos políticos en América Latina convierten en realidad solo lo que la gente quiere, no más ni menos? La tercera, un poco más moderna, es la de David Easton. Dice que política es la asignación con autoridad de valores en la sociedad. El político lo que hace es asignar valores, recursos, presupuestos, condecoraciones, embajadas, títulos, etc., con autoridad emanada por el pueblo. Con una característica: esos recursos son escasos. El hecho de que a una persona la nombren embajadora en la Gran Bretaña, ya ese puesto queda nulo. El hecho de que den unos recursos para Puebla, automáticamente se lo están quitando a Tlaxcala o a Sonora, son recursos escasos. Ese es el primer campo. Y quienes estudian este campo lo hacen en una ciencia que tiene mucha tradición, la ciencia política. Y de ahí salen los politólogos, que son los cientistas o los críticos políticos. Ese es el primer campo de la politics. Pero hay otro campo que también se llama política, que son las policy, que son aquellas directrices que se establecen para llegar a unos objetivos previamente determinados. Lo que se plantea con este campo de las policy, o policies en plural, es administrar toda organización no por objetivos, sino por políticas. Y entonces aquí lo importante no es el destino, el objetivo, sino el camino, las políticas, que puede ser mucho más útil para nosotros los latinos que trabajamos en esa forma. Los alemanes tienen un objetivo y llegan allá, nosotros vamos por las ramas muchas veces. Ese es el segundo campo, y ya en japonés está muy estructurado. Se llama el Hoshin Kanri, la administración por políticas. Es casi nulo la investigación que se ha hecho en estos países de América Latina. Cuando estas políticas se hacen por el gobierno, desde el gobierno, para el gobierno, resultan las políticas públicas. Dice alguien que las políticas públicas es la forma como el Estado o el gobierno se comunica con nosotros los ciudadanos. Otra definición muy interesante, el profesor Dror dice que política pública es todo lo que el Estado hace o deja de hacer. Son definiciones bien interesantes, pero muy complicadas de tangibilizar. Entonces, cuando se abre un periódico, se encuentra que en el periódico se habla de política económica, que es policy, no politics. Política de medio ambiente, que es policy, no politics. Política a favor de la mujer, política de educación, política de transporte, política alimentaria. Entonces se dan ustedes cuenta que el 90% de nuestra vida está imbuida o influenciada por las policies, pero no por la politics. Sin embargo, revolvemos todo en un mismo costal. Entonces, así como en el primer campo se estudia la ciencia política, en ese segundo campo
Se estudian las políticas públicas en la ciencia de las políticas públicas, las policy science. El mismo Aguilar Villanueva, un autor famoso de políticas públicas aquí en México, dice que no puede hablar de política pública, habla de policy science o de política pública. Está mal dicho, según él asevera. Habla de las policies públicas. Quien estudia eso debe ser una facultad que no existe en nuestros países, es la Facultad de Ciencias de las Políticas o institutos de políticas públicas que reciban insumos de todas las demás áreas, de comunicación, de ciencia política, de matemáticas y voten problemas o solución a los problemas de la sociedad. Ese es el concepto de las políticas públicas. Otro problema es quién sale de ahí. Así como salen los politólogos de ciencia política, los que salen de estudiar políticas públicas son, y esa palabra hay que utilizarla, los policy advisors, que aquí son asesores, con la mala reputación que se tiene de los asesores. Alguien decía que el mejor asesor, el mejor consultor, que es lo mismo en nuestro lenguaje, fue Colón, porque nunca supo dónde estaba, tampoco se enteró a dónde iba, permaneció todo el tiempo perdido. Y sin embargo, cuando llegó a España, consiguió dinero para 3 viajes más. Esa es la labor un poco irónica del consultor. Pero esos son los policy advisors, los que salen egresados de esos institutos de políticas públicas, que aquí lo revolvemos. Y para complicar más la cuestión, hay otro tercer vocablo, la palabra polity, que también corresponde a política, y son las instituciones. La institucionalidad es parte fundamental para los anglosajones de la política. Entonces podríamos nosotros, y eso sí es aporte mío, trabajar a la ciudad, llámese terruño, llámese municipio, llámese estado, llámese país, llámese villa pequeña, la city, como una especie de institución fundamental. Y aparece un campo, que así será el nombre de mi tercer libro, que es el city marketing, que no es vender la ciudad. Yo creo que la palabra venta y la palabra mercadotecnia tiene unas divisiones ya bastante grandes. La mercadotecnia empieza mucho antes que las ventas, con el estudio del mercado, o del elector, o del consumidor, o del franquiciante, o del feligrés de ese otro. Hay que estudiarlo primero. Después viene la estructuración del ofrecimiento político, del producto, del servicio que hay que hacer. También la mercadotecnia termina mucho después que las ventas, con el servicio postventa. O alguien decía, yo estoy muy de acuerdo con él, de que la mercadotecnia o el marketing nunca termina, porque siempre se pregunta y saber cómo se mejora, se ajusta o se vuelve a redireccionar. La venta es de día a día, es táctica, el marketing es estratégico, etcétera, etcétera. Hay como 8 o 10 diferencias entre mercadotecnia y venta. Entonces con Polity lo que estoy haciendo es trabajar esa búsqueda, conquista del poder. También estoy trabajando las políticas públicas, cómo mercadear las políticas públicas, no venderlas, cómo hacer que las políticas públicas se mercadeen, porque una obligación del gobernante no es solo tener acceso al poder, sino mantenerlo. Y también estoy trabajando el city marketing, que es un tema que está trabajando mucho Brasil y España, y en esos países se está aplicando mucho. La Riviera Maya hace toda una campaña de city marketing muy bien llevada a cabo, con un objetivo básicamente, que el Polity nos sirva para tener una vía a la efectividad, eficiencia y eficacia. La tradición enseña que todos deberíamos plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Ahora, algunos alumnos proponen que se debe trasplantar un árbol, adoptar un hijo y fotocopiar un libro. Veamos qué más nos dice Polity al regresar del corte.